El cuidado del alma por Thomas Moore. Capítulo 1, primera parte. Voz, Lucrecia Grau. Bienvenidos a Alquimista de Conciencias. Solo estoy seguro de la santidad de los afectos del corazón y de la verdad de la imaginación. John Keats. Reconozcamos en los síntomas una de las voces del alma. Una vez por semana, miles de personas acuden a su cita regular con un terapeuta llevando problemas de los cuales ya han hablado muchas veces. Problemas que les provocan un intenso dolor emocional y son causa de gran sufrimiento en sus vidas. Según cuál sea el tipo de terapia empleada, los problemas serán analizados, se los relacionará con la infancia y con los padres o se los atribuirá a algún factor clave, como la incapacidad de expresar el enojo, el alcoholismo en la familia o los malos tratos en la niñez. Sea cual fuera el enfoque, el objetivo será la salud o la felicidad, logradas mediante la eliminación de esos problemas centrales. El cuidado del alma es una forma fundamentalmente diferente de considerar la vida diaria y la búsqueda de la felicidad. No se pone el énfasis de ninguna manera en los problemas. Una persona podría cuidar su alma comprando o alquilando una gran extensión de tierra, otra seleccionando una buena escuela o un programa de estudios adecuado y otra pintando su casa, su dormitorio. El cuidado del alma es un proceso continuo que tiene que ver más que con la reparación de algún fallo básico, con la atención que se presta tanto a los pequeños detalles de la vida cotidiana como a las decisiones y cambios más importantes. El cuidado del alma puede no estar centrado en modo alguno en la personalidad o en las relaciones y por consiguiente no es psicológico en el sentido habitual del término. Ocuparnos de las cosas que nos rodean y darnos cuenta de la importancia del hogar, de los horarios cotidianos e incluso quizá de la ropa que usamos, también son maneras de cuidar el alma. Cuando Marsilio Ficino escribió su libro de autoayuda, El libro de la vida, hace 500 años, puso el énfasis en la cuidadosa elección de colores, especias, aceites, lugares para caminar, países que visitar. Todas decisiones muy concretas de la vida cotidiana, que día tras día se constituyen en apoyo o en perturbación para el alma. Pensamos en la psique, si es que alguna vez pensamos en ella, como en una prima del cerebro y por lo tanto como algo esencialmente interno, pero los psicólogos de antaño enseñaban que nuestra alma es inseparable del alma del mundo y que se las encuentra en las dos en la multiplicidad de las cosas de que se compone la naturaleza y la cultura. De modo que el primer punto que hay que aclarar con respecto al cuidado del alma es que no es principalmente un método para resolver problemas. Su objetivo no es una vida libre de problemas, sino una vida con la profundidad y el valor que provienen de la plenitud de alma. A su manera plantea un desafío mucho mayor que el de la psicoterapia, porque tiene que ver con el cultivo de una vida abundantemente expresiva y llena de sentido, tanto en el hogar como en la sociedad. También es un reto, porque nos exige imaginación a cada uno de nosotros. En terapia ponemos nuestros problemas a los pies de un profesional, de quien se supone que está capacitado para resolverlos por nosotros. En el cuidado del alma, nosotros mismos tenemos tanto la tarea como el placer de organizar nuestra vida y darle forma para el bien del alma. ¿Cómo se llega a conocer el alma? Comencemos por considerar la expresión que da título al libro, el cuidado del alma. La palabra cuidado implica una manera de responder a las expresiones del alma que no tienen nada que ver con el heroísmo ni con la fuerza muscular. Cuidar es lo que hace una enfermera y, casualmente, cuidar a un enfermo es uno de los primeros significados de la palabra griega terapeia o terapia. Veremos luego que el cuidado del alma es en muchos sentidos un retorno a lo que al principio se entendía por terapia. Cura, la palabra latina usada originalmente en la expresión cuidado del alma, significa varias cosas: atención, dedicación, manejo prudente, adornar el cuerpo, sanar, administrar, preocuparse y adorar a los dioses. Podría ser una buena idea tener presentes todos estos significados mientras procuramos ver de la manera más concreta posible cómo dar el paso que va desde la psicoterapia, tal como hoy la conocemos, al cuidado del alma. El alma no es una cosa,
sino una cualidad o una dimensión de la experiencia de la vida y de nosotros mismos. Tiene que ver con la profundidad, el valor, la capacidad de relacionarse, el corazón y la sustancia personal. Aquí no uso la palabra como objeto de creencia religiosa ni como algo que tenga que ver con la inmortalidad. Cuando decimos que alguien o algo tiene alma, sabemos a qué nos referimos, pero es difícil especificar exactamente cuál es el significado. El cuidado del alma se inicia observando su manera de manifestarse y de actuar. No podemos cuidar de ella si no estamos familiarizados con sus costumbres. Observancia es una palabra tomada del ritual y de la religión y significa estar atento a, pero también mantener y honrar, como cuando se habla de la observancia de una fiesta. Originariamente la partícula serv, que incluye esta palabra, se refería a pastorear ovejas. Al observar el alma estamos atentos a sus ovejas, a todo lo que ande por allí, moviéndose y pastando, tanto si se trata de la última adicción como de un sueño sorprendente o un estado anímico inquietante. Esta definición de lo que es cuidar del alma es minimalista. Tiene que ver con un cuidado modesto y no con una cura milagrosa. Pero mi cautelosa definición tiene implicaciones prácticas en lo referente a cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Por ejemplo, si veo que mi responsabilidad hacia mí mismo, hacia un amigo o hacia un paciente en terapia consiste en observar y respetar lo que presenta el alma, no intentaré quitarle cosas en nombre de la salud. Es notable la frecuencia con que los seres humanos piensan que estarían mejor si las cosas que les preocupan. Necesito eliminar esta tendencia que tengo, nos dirá alguien. Ayúdeme a liberarme de estos sentimientos de inferioridad y de mi desastroso matrimonio y a dejar de fumar. Sí, como terapeuta, hiciera lo que me piden, me pasaría el día entero quitando cosas a la gente. Pero yo no intento erradicar los problemas, procuro no creer que mi papel sea el de un exterminador. Más bien, intento devolver el problema a la persona de tal manera que se le haga visible su necesidad e incluso su valor. Cuando observamos de qué manera se manifiesta el alma, nos enriquecemos, no nos empobrecemos. Recibimos de vuelta lo que es de nuestro, aquello mismo que nos parecía tan horrible que creíamos necesario amputarlo y deshacernos de ello. Cuando contemplamos el alma con una mentalidad abierta, empezamos a descubrir los mensajes que se ocultan en el seno de la enfermedad, las correcciones que se pueden encontrar en el remordimiento y en otros sentimientos desagradables, y los cambios que exigen necesariamente la depresión y la angustia. Permítame que le dé algunos ejemplos de cómo podría enriquecerse en lugar de empobrecerse en nombre del bienestar emocional. Una mujer de 30 años acude a mí para tratarse en terapia y me confiesa: lo paso terriblemente mal en mis relaciones porque desarrollo una gran dependencia. Ayúdenme a ser menos dependiente. Lo que me está pidiendo es que le quite parte de la sustancia del alma. Yo tendría que ir a buscar mi caja de herramientas y sacar de ella un escalpelo, un extractor y una bomba de succión. En cambio, siguiendo el principio de la observancia, ya que en todo caso no tengo la menor inclinación a semejante extirpación, le pregunto cuál es la dificultad que le plantea su dependencia. Me hace sentir impotente. Además, no es bueno ser demasiado dependiente. Yo debería tener más autonomía. ¿Cómo sabe usted cuándo es excesiva su dependencia?, le pregunto. Insisto, todavía tratando de hablar en nombre de la expresión de dependencia del alma. Cuando no me siento bien conmigo misma. Me pregunto, continúo en la misma dirección, si no podría encontrar una manera de ser dependiente sin sentirse despojada de poder. Después de todo, no hay un minuto en el día en que no dependamos unos de otros. Y así prosigue la conversación. La mujer admite que siempre se ha limitado a dar por supuesto que la independencia es buena y la dependencia mala. Conversando con ella me doy cuenta de que pese a todo su entusiasmo por la independencia, no parece que en su vida disfrute de mucha. Está identificada con la dependencia y ve la liberación en el otro extremo. Además, ha aceptado inconscientemente la opinión imperante de que la independencia es saludable y de que cuando el alma manifiesta algún deseo de dependencia debemos corregirla. Esta mujer me está pidiendo que la ayude a liberarse del rostro dependiente de su alma, pero eso sería una jugada en contra de su alma. El hecho de que su dependencia se haga sentir
no significa que haya que aturdirla ni extirparla quirúrgicamente. Quizás esté haciéndose notar porque necesita que le presten atención. Su heroica lucha por la independencia podría ser la manera que tiene la paciente de evitar y reprimir la fuerte necesidad de dependencia de algo que hay dentro de ella. Procuro ofrecerle algunas palabras que expresen dependencia y no tengan la connotación de blandura y debilidad que al parecer le preocupa. No quiere estar comprometida con otras personas, aprender de los demás, establecer relaciones de intimidad, confiar en los amigos, pedir consejo a alguien a quien respete, formar parte de una comunidad donde todos se necesitan los unos a los otros, tener con alguien una relación de intimidad tan deliciosa que no pueda vivir sin ella. Naturalmente, me responde. Pero, ¿eso es dependencia? Yo creo que sí, contesto. Y como todo lo demás, usted puede tener eso sin sus sombras, sin pobreza, inferioridad, sumisión y falta de control. Tuve la sensación de que aquella mujer, como pasa a menudo, evitaba la intimidad y la amistad convirtiéndolas en una caricatura de una dependencia excesiva. A veces vivimos estas caricaturas pensando que somos prisioneros de una dependencia masoquista, cuando lo que en realidad estamos haciendo es evitar un compromiso profundo con la gente, la sociedad y la vida en general. Observar lo que hace el alma y oír lo que dice es una manera de ir con el síntoma. La tentación es compensar, dejarnos arrastrar hacia lo opuesto de lo que se presenta. Una persona plenamente identificada con la dependencia piensa que la salud y la felicidad residen en el logro de la independencia. Pero esa jugada de pasar al opuesto es engañosa. Curiosamente, retiene a la persona en el mismo problema, solo que en el lado opuesto. El deseo de independencia mantiene la escisión, una maniobra homeopática que va en el mismo sentido de lo que se presenta en vez de oponérsele, y consiste en aprender a ser dependiente de una manera satisfactoria y no tan extrema como para que haya una escisión entre la dependencia y la independencia. Otra forma de renegar del alma es limitarse a meter la punta del pie en el mar del destino. Vino a verme un hombre deprimido y completamente insatisfecho con su trabajo. Hacía 10 años que trabajaba en una fábrica y se había pasado todo ese tiempo planeando irse. Su proyecto era ponerse a estudiar para llegar a tener una profesión que le gustara. Pero mientras planeaba su huida y pensaba continuamente en ella, su trabajo se resentía. Los años pasaban y él siempre se sentía insatisfecho. Odiaba su trabajo y seguía soñando con la tierra prometida de sus ambiciones. ¿Ha pensado alguna vez, le pregunté un día, en estar donde está, en meterse plenamente en ese trabajo al que está dedicando su tiempo y su energía? No vale la pena, me contestó. Es degradante, un robot podría hacerlo mejor. Pero usted lo hace todos los días, le señalé, y lo hace mal. Y se siente mal porque hace mal su trabajo. ¿Quiere decir que debería hacer ese estúpido trabajo como si tuviera puesto el corazón en él? Me preguntó con incredulidad. Usted está puesto en él, ¿o no? Una semana después volvió diciendo que algo había cambiado en él cuando empezó a tomarse con más seriedad ese estúpido trabajo. Al adentrarse en su destino y en sus emociones podía empezar a saborear la vida y posiblemente encontrar un camino que, pasando a través de su experiencia, lo introdujera en sus ambiciones. Las ovejas de sus fantasías laborales habían andado vagabundeando por todas partes, salvo en la fábrica. Había estado llevando una vida alienada y dividida. La observancia del alma puede ser engañosamente simple. Recuperamos aquello de lo que antes habíamos renegado. Trabajamos con lo que hay, no con lo que nos gustaría que hubiese. En su poema Notas para una ficción suprema, el poeta Wallace Stevens dice: tal vez la verdad dependa de un paseo alrededor de un lago. En ocasiones, la terapia pone el énfasis en el cambio con tanta energía que la gente suele descuidar su propia naturaleza y se deja atormentar por imágenes de una salud y una normalidad ideales que probablemente estén siempre fuera de su alcance. En su réplica a Papini, Stevens expuso este tema con más claridad en unas líneas que James Hillman ha tomado como lema de su psicología. El camino que lleva a través del mundo es más difícil de encontrar que el camino para salir de él. Los filósofos del Renacimiento decían con frecuencia que el alma es lo que nos hace humanos.
Podemos dar vuelta a la idea y señalar que cuando somos más humanos es cuando tenemos más acceso al alma. Y sin embargo, a la psicología moderna, debido quizás a sus vínculos con la medicina, se la suele considerar como una manera de salvarnos precisamente de las confusiones que con más profundidad definen como humana nuestra vida. Queremos esquivar los malos humores y las emociones negativas, las opciones vitales erróneas y los hábitos malsanos. Pero si nuestro primer propósito es observar el alma tal como es, quizá tengamos que descartar el deseo de salvación y sentir un respeto más profundo por lo que realmente hay ahí. Al esforzarnos por evitar los fallos y errores humanos, nos ponemos fuera del alcance del alma. Evidentemente, a veces puede ser difícil reconocer y honrar las formas más espectaculares de expresarse que tiene el alma. Una mujer joven, inteligente y de talento vino una vez a verme porque tenía dificultades con la comida. Se sentía avergonzada de acudir a mí con este síntoma, que desde hacía 3 años ocupaba el centro de su vida. Durante unos cuantos días no comía casi nada y después se atiborraba y vomitaba. El ciclo escapaba totalmente a su control y parecía como si aquello jamás fuera a terminar. ¿Cómo observamos estos dolorosos ritos del alma que incluso ponen en peligro la vida? ¿Tiene sentido asignar un lugar a síntomas horribles y compulsiones sin esperanza? ¿Hay alguna necesidad detrás de estos estados extremos que están más allá de todo control racional? Cuando oigo una historia como esta y veo sufrir tanto a una persona, tengo que examinar cuidadosamente mi propia capacidad de observancia. Siento rechazo, siento que en mí se alza una figura redentora que hará cualquier cosa por salvar a esta mujer de su tormento. ¿O soy capaz de entender que incluso estos síntomas extraordinarios son los mitos, los rituales y la poesía de una vida? La intención básica en cualquier cuidado físico o psicológico es aliviar el sufrimiento. Pero en relación con el síntoma mismo, observancia significa, ante todo, escuchar y considerar cuidadosamente lo que se está revelando en el sufrimiento. Un intento de sanar puede ser un impedimento para ver. Al hacer menos, se logra más. La observancia es más homeopática que alopática, en el paradójico sentido de que ampara un problema en vez de convertirlo en un enemigo. Este cuidado sin heroísmo está teñido de una matiz taoísta. En el capítulo 64, el Tao Te Ching dice: Él devuelve a los hombres lo que han perdido, ayuda a que las 10.000 cosas encuentren su propia naturaleza, pero se abstiene de actuar. Es una descripción perfecta de alguien que cuida del alma. No es fácil observar de cerca, tomarse el tiempo necesario y hacer los sutiles movimientos que permiten que el alma siga revelándose. Hay que confiar en cada pequeñez que se aprende, en cada pizca de sentido y en toda clase de lecturas para así poner en el trabajo inteligencia e imaginación. Sin embargo, al mismo tiempo, esta acción mediante la inacción tiene que ser simple, flexible y receptiva. La inteligencia y la educación nos llevan hasta el borde, donde nuestra mente y sus propósitos están vacíos. Muchos ritos religiosos se inician con un lavado de manos o una aspersión que simboliza la limpieza de intenciones y la desaparición de ideas y propósitos. En nuestro trabajo con el alma podemos utilizar ritos como estos, cualquier cosa que nos depure la mente de su bien intencionado heroísmo. El alma de esta joven expresaba su mito del momento mediante las imágenes de la comida. A lo largo de varias semanas hablamos del lugar que había ocupado y ocupaba la comida en su vida, en el pasado y en el presente. Me habló de su incomodidad en presencia de sus padres. Quería viajar por el mundo, odiaba la idea de estar en casa y sin embargo, por razones económicas, estaba obligada a vivir con sus padres. También tenía el recuerdo de un hermano que en una ocasión, apenas durante un segundo, la había tocado de manera impúdica. No había abusado de ella, pero esta joven era sumamente sensible con respecto a su cuerpo y terminamos hablando de los ambiguos sentimientos que tenía sobre su condición de mujer. Después, un día me explicó un sueño que, a mi modo de ver, capturaba el misterio que constituía el corazón de su problema. Un grupo de ancianas estaba preparando una fiesta al aire libre. Cocinaban una gran variedad de comidas en enormes ollas dispuestas sobre fuegos. Invitaban a la soñante a unirse a la actividad del grupo y a convertirse en una de ellas. Al principio se resistía porque no quería que la identificaran con esas viejas grises con vestidos negros de campesinas, pero finalmente se les unía.
El sueño enfrentaba a esta mujer con lo que más temía, su femineidad primordial. Aunque le gustaba su largo pelo rubio y se divirtiera con sus amigas, aquella joven aborrecía profundamente el hecho de tener menstruaciones y de vivir con la posibilidad de dar a luz un hijo algún día. El sueño, que me pareció prometedor, tomaba la forma de una primitiva iniciación en un misterio íntimamente relacionado con sus síntomas, y daba la impresión de que le presentaba una solución: relacionarse con las antiguas y profundas raíces de la condición femenina y descubrir finalmente una forma auténtica de nutrirse a sí misma. Aunque aquello tuviera lugar mientras dormía, el sueño como tal era un eficaz ritual. Mi papel y el de ella no consistían en interpretar las diversas figuras, sino en apreciar el significado y la importancia de los ritos. ¿Por qué le angustiaba tanto una multitud de ancianas reunidas alrededor de grandes ollas? Al hablar de sus miedos sobre las mujeres y su modo de actuar, salieron a la luz ciertos temas de su vida, tales como algunas ideas sobre su cuerpo que le inquietaban y determinadas mujeres de su familia con quienes no quería tener nada que ver. Me habló del afecto de su padre por ella y de los sentimientos ambiguos que albergaba hacia él. No era tanto que el sueño tuviera algún significado en particular que explicara sus síntomas, sino que generaba pensamientos y recuerdos de honda resonancia afectiva relacionados todos con los problemas de la comida. El sueño nos ayudó a ella y a mí a sentir con más intensidad su drama y a imaginarlo con más precisión. Quizá sentir e imaginar no suene una gran cosa, pero en el cuidado del alma se confía en que la naturaleza sana, en que es mucho lo que se puede lograr no haciendo. El supuesto es que el ser sigue a la imaginación. Si podemos ver qué relato estamos viviendo cuando caemos en nuestros diversos comportamientos y estados anímicos compulsivos, entonces podremos saber cómo movernos más libremente a través de ellos y con menos sufrimiento. Lo que para Celso, el gran médico del siglo XVI, dijo del hecho de sanar también es válido para el alma. El médico solo es el servidor de la naturaleza, no su amo. Por consiguiente, a la medicina incumbe seguir la voluntad de la naturaleza. Al cuidar del alma partimos de la idea de que hasta un síntoma tan molesto como la bulimia tiene voluntad propia y de que curar significa de alguna manera acatar esa voluntad. La observancia tiene un poder inconsiderable. Si observas la Navidad, por ejemplo, debido precisamente a esa observancia, te verás afectado de un modo especial por esta fiesta. La disposición anímica y el espíritu de esos días te llegarán al corazón y con el tiempo la observancia regular puede llegar a afectarte profundamente. O si alguien ayuda a llevar el féretro en un funeral, esparce tierra sobre la tumba o la rocía con agua bendita, su observancia le situará profundamente en el interior de la experiencia del sepelio y de la muerte. Tal vez durante años recuerde vívidamente ese momento. Quizás sueñe con él durante el resto de su vida. Gestos simples que tienen lugar en la superficie de la vida pueden llegar a ser de importancia capital para el alma. A veces, la moderna terapia intervencionista intenta resolver problemas específicos y, por lo tanto, se la puede efectuar en plazos breves. Pero el cuidado del alma jamás termina. Parece que los alquimistas de la Edad Media así lo reconocían, puesto que enseñaban a sus discípulos que todo final es un comienzo. Todo trabajo efectuado en el alma toma la forma de un círculo, de un rotatio. La gente que trato en terapia en ocasiones me pregunta si no estoy cansado de oír una y otra vez las mismas cosas. No, soy muy feliz escuchando los viejos temas, les respondo. Tengo presente la circulatio alquímica, la vida del alma, tal como revela la estructura de los sueños. Es un repaso continuo del material de la vida. En el recuerdo no nos cansamos nunca de reflexionar sobre los mismos acontecimientos. En mi niñez pasé muchos veranos en una granja con un tío que contaba cuentos sin parar. Ahora veo que ese era su método de trabajar la materia prima de su vida, su manera de dar vueltas y vueltas a su experiencia y en esa forma de rotación que ofrecen los cuentos. Sé que a partir de esa incesante narración de cuentos encontraba nuevas profundidades de significado. Contar cuentos es una excelente manera de cuidar el alma. Nos ayuda a ver los temas que describen círculos en nuestra vida, los temas profundos que expresan los mitos que vivimos. No haría falta más que variar levemente el punto en el que está puesto el énfasis en la terapia para centrarnos más en la narración como tal que en su interpretación.